Continuando con el ejercicio, ya aquí ya tenemos toda la información pertinente, compañeros, de el circuito, ¿sí? Ya sabemos entonces que él tiene una resistencia total de 4.25 ohmios y tiene una corriente total de 2,8 amperios. Ahora necesitamos calcular el resto de variables eléctricas, corrientes y caídas de tensión. Para ello, entonces, redibujamos nuevamente el circuito, lo redibujamos. Vamos a tener a R1, ¿cierto? Y vamos a obtener a la otra resistencia equivalente del circuito. Entonces aquí vamos a tener a R1 y en este caso aquí vamos a tener a R6. Entonces se preguntará, instructor, ¿pero de dónde sale esta información? Listo, esta información sale, recuerden, en el video anterior, estamos desarrollando este circuito. Entonces, todo este proceso que se realizó, llegamos a este punto, ¿cierto? Que es lo mismo que tenemos acá. Pero para encontrar los otros valores que necesitamos, por ejemplo, las caídas de tensión en R1, R2, R3, R4 y R5, necesitamos devolvernos a este circuito que está aquí. Y luego hasta el primero. Si recordamos RT, que es la resistencia total, si nosotros nos devolvemos, mire que RT viene de un circuito serie, que es el que estamos dibujando aquí en este momento, ¿sí? Que tenemos aquí a un costadito, ¿sí? Tenemos acá. Entonces, en ese caso, a este circuito, y teniendo en cuenta que la corriente en un circuito serie es la misma y que lo que va a variar en ese circuito serie es la tensión, entonces vamos a proceder a hacer los cálculos. Pero antes de eso necesitamos hacer una aproximación o una igualdad de lo que tenemos. Recordemos que esto es un circuito serie y que este circuito que está acá viene de aquí. Y aquí encontramos la corriente total. Entonces tenemos que decir lo siguiente, que la corriente total es igual a R1, a la corriente R1, y también es igual a la corriente de R6. ¿Por qué razón? Pues recordemos, compañeros, que como es un circuito serie, la corriente es la misma. Y esto es equivalente a decir que es 2,8 amperios. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar la tensión en R1 y la tensión en R6. Para eso nos apoyamos en la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la multiplicación de la corriente por el valor de la carga de la resistencia. En este caso, entonces vamos a tener que la tensión en R1 va a ser igual a la corriente que pase por R1, pero en este caso es cualquiera de estas porque es lo mismo, pero vamos a colocar R1 por la carga, el valor de la carga, que es R1, ¿cierto? Y abajo vamos a tener que la tensión en R6 va a ser igual a la corriente en R6, o sea, la corriente que va a pasar por aquí, por el valor de R6. Listo, ahí ya está planteado. En ese caso, entonces vamos a reemplazar los valores. La corriente equivale a 2,8 amperios en ambos, por la resistencia, ¿cierto? El valor de resistencia de R1. Entonces ese valor de resistencia de R1 lo teníamos por acá. ¿Listo? R1 equivale a 2 ohmios y R6 equivale a tener 2,25 ohmios. Entonces 2,25 ohmios, que sería el de R6, ¿cierto? Esto es igual, y este decíamos que era de 2 ohmios. Realizamos la multiplicación, ¿cierto? Usando la calculadora, entonces diríamos que 2.8 por 2 ohmios, esto nos daría 5.6 voltios. 5,6 voltios. Y tenemos nuevamente 2.8 por 2.25
ohmios nos daría 6.3 voltios. Si sumamos estos dos valores, compañeros, eso nos tiene que dar aproximadamente los 12 voltios. ¿Listo? Si sumamos estos dos valores, miren que aquí nos daría 11,9 voltios, que sería la tensión que tenemos a la entrada. ¿Listo? Muy bien, ahí estamos bien. Ya tenemos entonces el cálculo entonces de la tensión de cada uno de estos elementos. Ahora, ¿qué va a suceder? Tenemos que mirar a R6. R6 viene también o está construida por otra resistencia, ¿cierto? Entonces volvemos a dibujar nuevamente el circuito. Podemos dibujar nuevamente aquí el circuito. Vamos a dibujarlo aquí rápidamente. Entonces ya tenemos R1. Ya tenemos entonces aquí. Y nos devolvemos. ¿Recuerdan que R6 venía de un paralelo? Mírenlo. R6 venía de un paralelo. ¿Sí? De este paralelo de R2 y R5. Entonces dibujamos nuevamente aquí a R2. Y en paralelo a él dibujamos a R5. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué procedemos a realizar? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cerramos el circuito. Y listo. Aquí ya tenemos entonces esta parte. Ah, bueno, aquí nos faltan los 12 voltios. Ahora muy bien. Tenemos lo siguiente. Entonces, R2 y R5. Pero tenemos algo importante. Que estos dos están en paralelos. ¿Cierto? Al estar en paralelo, recordemos que estas dos resistencias vienen de esta. Por lo tanto, que este valor que está aquí, es equivalente a tener el valor de estas dos que están aquí. ¿Sí? O sea que si yo mido aquí a aquí, si yo mido de aquí a aquí, o mido de aquí a aquí, voy a encontrar los valores de 6.3 voltios. ¿Listo? Entonces, tengo que decir entonces aquí que la tensión de R6 es igual a la tensión de R2 igual a la tensión de R5, que equivale a 6,3 voltios. Miren todo lo que hay que hacer para ir analizando bien el circuito. Hay que tener claro lo del concepto de serie y el concepto de paralelo. Listo, entonces aquí ya no vamos a encontrar las tensiones porque ya las tenemos. Si medimos aquí, cuando veamos en la simulación de multisim, si medimos aquí, nos va a dar este valor. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a encontrar la corriente que pasan por aquí. Recuerden que por aquí viene la corriente total y esa corriente se divide aquí, una por acá y otra para acá. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. En este caso, entonces voy a decir que se va a llamar corriente en R2. ¿Listo? Así, corriente en R2 es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿La tensión de quién? Tensión de R2 y el valor de la resistencia en R2. Y la corriente va a ser igual en R5, va a ser igual, mismo proceso, tensión en R5 sobre R5. Reemplazamos la tensión en R2, que es 6.3 voltios, sobre R2. R2 son 3 ohmios. Y R5, ya les digo cuánto es el valor, 6,3 voltios. Esas tensiones son iguales. Sobre R5. Entonces R5 es 9 ohmios. Entonces venimos aquí. 9 ohmios, ¿cierto? Realizamos la división pertinente. 6.3 dividido 3. Entonces eso nos da 6.3 dividido 3. Nos da 2.1 amperios. 2,1 amperios, ¿cierto? Y en este caso aquí tenemos 6.3 dividido 9 ohmios y esto nos da 0.7 amperios. Perfecto. Entonces miren cómo vamos encontrando todos los datos. Ya está claro. Ya se finalizó esto aquí. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a redibujar nuevamente el circuito a ver cómo nos queda. Porque recuerden que R5 está compuesta
también de otras resistencias. Entonces vamos dibujando. Pero antes de eso, miremos quién es R5. Entonces, si miramos acá, R5 es la suma de dos resistencias. Miren, mírenla acá. Entonces, aquí están, miren. Es la suma de R3 y R4. Eso equivale a R5. Entonces, es una serie. Entonces, vamos a devolvernos a esa serie. Entonces, vamos a dibujarlo nuevamente. ¿Cierto? Vamos a dibujarlo nuevamente aquí. Entonces, aquí decimos, vamos a dibujarlo aquí. Tenemos a R1. Y aquí tenemos a R2. Pero recordemos que entonces aquí viene R3. Y aquí viene R5. Perdón, R4. ¿Listo? Entonces aquí tenemos. ¿Sí? Este valor. Perfecto. Estos son 12 voltios. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el circuito final, que es nuestro circuito original. Hay que hacer nuevamente la igualdad. Como esto es un circuito serie, y recordemos que estos dos que están aquí, estos dos resistores, vienen de R5. O sea que la información de R5 es la información que tienen estos dos señores aquí. Como están en serie, entonces es la misma corriente. Entonces decimos que la corriente en R5 es igual a la corriente en R3 igual a la corriente de R4. Por tal motivo, decimos que eso tiene un valor de 0,7 amperios. Aquí tenemos que analizar lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Miren aquí el valor de 3 ohmios de la resistencia R2 es mucho más pequeña que la de 9 ohmios, que es el equivalente de R5. Por eso es que aquí la resistencia R2 va a pasar mayor corriente que por la de R5. ¿Listo? Listo, entonces aquí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la tensión. ¿Listo? Vamos a encontrar la tensión. Entonces decimos que la tensión en R3 es igual ¿a quién? A multiplicar la corriente en R3 por el valor de R3. Y en R4, la tensión en R4 es igual a la multiplicación de la corriente en R4 por R4. Y esto es igual, reemplazando, la corriente de 0,7 amperios en ambos por R3. Entonces R3 tiene un valor de 4 ohmios por R4 tiene un valor de 5 ohmios. Esto es igual de 0,7 por 4 ohmios. Esto nos da 2,8 voltios. Y 0,7 por 5 ohmios nos da 3,5 voltios. Si sumamos 3,5 voltios más 2,8 voltios nos da 6,3 voltios. Miren, si sumamos estos dos, 2,8 más 3,5, esto es igual a 6,8 voltios. ¿Sí? Mirámoslo por acá. ¿Sí? Aquí está el proceso. Entonces, si sumamos estas dos tensiones, nos va a dar 6,3 voltios. Aquí no es 8, sino 6,3. Vamos a hacerlo por aquí. 6,3 voltios. Estos 6,3 voltios, si usted lo detalla, mire aquí es igual, mire. Véalo acá. ¿Listo? Ahí están. Esa tensión no tiene que dar los 12 voltios, porque esa tensión, si ustedes analizan, esa tensión viene acá de un circuito, mire, de un circuito paralelo aquí. ¿Listo? Entonces aquí no está dando. Ahí vamos bien, todo muy bien. Con esto, ya muchachos, tenemos las variables eléctricas que necesitamos encontrar sus respectivos valores. ¿Listo? Puede dar diferente, no mucho.
¿sí? Por la cuestión de los decimales. Entonces, en el siguiente video les voy a publicar entonces y a mostrar la conexión y el análisis en Multisim. Feliz tarde.